hoy nos concita efectivamente una convocatoria hecha por la Junta Directiva Nacional para efectivamente, pues, sin generar más allá de las expectativas que se deben de generar, decirles que efectivamente ANEBRE, después de 16, si se quiere 17 años, sigue siendo el sindicato que ha sido el baluarte en el proceso de la reivindicación de las pensiones convencionales. Voy a ser muy concreto, porque es reciente de lo que ha actuado ANEBRE frente a las acciones jurídicas que ANEBRE ha encaminado en los últimos 16 años. Es la organización sindical, indistintamente de las juntas directivas que han estado a cargo del gobierno sindical y la dirección de nuestros destinos, como organización sindical en diferentes etapas de su historia, la que hoy puede decir que estamos trabajando y que seguimos accionando. Año 2003, referendo consultivo, donde efectivamente en su artículo 8º de ese famoso referendo de Álvaro Uribe Vélez, que intentaba desmontar los regímenes pensionales convencionales y que perdió mediante consulta ante el país. Aún así, surgió otra estrategia por parte del modelo económico en su no cejar en el desmonte de los derechos pensionales convencionales, y fue el acto legislativo 001 del año 2005. Acto legislativo que también ANEBRE encaminó todas las acciones por parte de las juntas que en su momento también tuvieron la oportunidad de defender el régimen pensional convencional, y posteriormente al año 2005, lo que implicó su entrada en vigencia, acto legislativo 001 año 2005, y se sanciona en el 2005 y entra en vigencia en el 2010, que también llegó a otra estrategia que ANEBRE encaminó, como fue la tutela SU 555 que perdimos en la Corte Constitucional. Y aparte de ese tema de la 555, también implicó más de 80 demandas encaminadas en el ámbito nacional en aras de reivindicar el derecho a la pensión convencional. Y ahí seguimos trabajando y continuamos accionando. Y luego viene la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un solo enfoque y un solo objetivo: régimen pensional convencional. Y ese es el tema que nos trae a que hoy nos escuchemos, o más que nos escuchemos nosotros, que escuchemos al doctor Oscar Julián, que fue el profesional de Derecho que encaminó la acción de otra estrategia, la 241. 241, que es una estrategia que se encamina en el año 2015, también por mandato de asamblea, para encaminar esa acción jurídica que hoy nos tiene por primera vez en la historia, sin generar la más mínima expectativa, sin mentir. Acá no estamos diciendo que hay pensión en este momento. En este momento el régimen pensional convencional fue cercenado y fue abolido mediante el acto legislativo 001 del año 2005. Pero que efectivamente las estrategias nos llevan a decir hoy que después de la lucha continuamos dando, ANEBRE gana en segunda instancia, oígase bien, en segunda instancia, el derecho a la pensión convencional. Quiere decir que es ANEBRE nacional, que es la organización sindical, nadie más sino la organización sindical, en las diferentes juntas que han dado la lucha por este derecho a la pensión convencional, que hoy puede decir que tenemos una luz pequeña, sin decir que va a ser, porque tuvimos tantas incertidumbres, tantas zozobras, tantas amarguras con el tema de la 555 durante cerca de 6 años esperando un fallo positivo que fue negativo. Pero hoy yo le quiero dar la palabra al doctor Oscar Julián para que les explique desde el punto de vista jurídico qué sucedió, qué puede pasar y realmente qué podemos esperar, porque en este escenario político, si fuese jurídico la acción, pues ya estaríamos pensionados, pero como es un accionar político por parte del establecimiento y del gobierno frente a su modelo económico, pues tenemos que entender que estamos sujetos no a un fallo jurídico, sino a un accionar político, como claramente ha sido demostrado. Doctor Oscar Julián, entonces bienvenido, le doy la palabra frente al tema, él va a hacer la exposición de lo que hace la retrospectiva de cómo encaminamos la acción, 20 en Cali, 20 en Bogotá, y cómo fue el accionar jurídico, sus fases, sus momentos y sus tiempos, con lo que hoy tenemos como resultado una lucha que es de todos ustedes y de todos nosotros, doctor. Muchas gracias, compañera Atenago, muchas gracias, un saludo fraternal a todos los presentes, un saludo muy especial a todos los miembros de Junta Directiva Nacional de ANEBRE, a los compañeros de los diferentes estamentos de ANEBRE y a los compañeros de diferentes organizaciones sindicales que tuvieron la cordialidad de acompañarnos, porque este es un tema que nos vincula a todos, es un tema que afecta a todos, como estaba hablando ahorita con los compañeros de Antelca. La mayoría de las cláusulas convencionales tienen una redacción muy general y el efecto del acto legislativo pues
le dio al traste con las expectativas de muchas personas, que yo creo que muchos de ellos están aquí presentes. Antes de empezar la charla, quisiera contarles que quiero hacer algo bastante interactivo para que todos participen, para que no solo sea contar la estrategia que ANEBRE ha cursado, sino para que todos entiendan un poquito del procedimiento, un poquito de derecho para los que no son abogados, y también para hacer algo abierto para que las personas que son de otros sindicatos tengan la posibilidad de ver cómo la estrategia nuestra puede ser adaptada a sus situaciones particularísimas. Quisiera, no sé si hay algunos delegados de otros sindicatos que se presentaran para saber quiénes nos acompañan hoy. Muchas gracias, compañero Rafael. Bueno, veo que no vinieron de otras organizaciones, no importa. Lo importante es que ustedes conozcan qué estamos haciendo y qué se ha hecho para rescatar el derecho de todos los aquí presentes. La base de todos es el acto legislativo. Yo le digo a la gente que el acto legislativo es la mentira más grande que le han dicho a este país en toda su historia republicana. ¿Por qué? El acto legislativo se basa en un supuesto principio de igualdad. Entonces el acto legislativo dice, como todos somos trabajadores iguales, no hay nadie que pueda tener ventaja sobre otro y por lo tanto todos tienen que tener el mismo régimen pensional. Además el Estado no tiene cómo financiar el sistema de pensiones. Ahí hay dos mentiras. La primera es que no todos los trabajadores son iguales. Usted va a cualquier país del mundo y encuentra que en todas partes hay regímenes pensionales diferentes porque hay diferentes actividades que demandan un sistema de protección social diferente. El mismo acto legislativo lo contempló, porque de no ser así, si todos fuéramos iguales, entonces no se hubiera generado un régimen especial para fuerzas militares, un régimen especial para el señor presidente de la República o un régimen especial para docentes. Inclusive si uno va más allá, también se generó un régimen especial pensional para los trabajadores que se dedican a actividades de alto riesgo. Es decir, que el mismo acto, el fundamento es una mentira que está ahí en su cara. ¿Cuál es la segunda mentira? Que las pensiones convencionales afectan al sistema general. Eso es falso, porque todas las entidades que tienen pensiones convencionales tienen la obligación de tener un fondo especial para pagar esas pensiones convencionales. El Banco de la República tiene ese fondo, la empresa de teléfonos de Bogotá tiene ese fondo, el acueducto tiene ese fondo, Ecopetrol tiene ese fondo, todas las empresas que tenían sistemas pensionales convencionales tenían ese fondo. Entonces estamos basados en una mentira. Si usted va, por ejemplo, a España, en Europa se están reduciendo las pensiones, eso es una realidad innegable, pero no se están unificando sistemas más allá de lo normal. Usted va en España y en España hay régimen pensional especial para trabajadores agrícolas, para trabajadores del carbón, y en el resto de Europa es así, porque se basa en el reconocimiento de que todos los servicios que se prestan son totalmente diferentes. Entonces ya tenemos aquí que ese acto legislativo es una gran mentira porque se basa sobre conceptos y verdades antitécnicas. El efecto del acto legislativo es por todos conocido. A 31 de julio del año 2010 nadie se puede pensionar a través de convenciones colectivas si no haya reunido los requisitos. A partir de ese acto legislativo, mucho se ha intentado por parte de todas las organizaciones sindicales, como ANEBRE, como Sintrachibor, como Antelca, como la USO, para solo citar unas, que han puesto las quejas a nivel internacional y han conseguido valiosas recomendaciones y observaciones de la OIT y que han cursado las demandas, las reclamaciones que hoy esperan convertirse en demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reclamaciones presentadas ante la Comisión. Todas esas reclamaciones tienen una vía que es el derecho internacional, y es como ese acto legislativo desconoce los convenios de la OIT que reconocen el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical. Es reconocida en los convenios principalmente en el 87, el 98 y el convenio 151. Sobre esa base, digamos que en los primeros 10 años de ese acto legislativo, las diferentes organizaciones, acompañadas de sus diferentes asesores jurídicos, entablaron la pelea frente al acto legislativo, pretendiendo que se declarara que ese acto legislativo contrariaba esas normas que eran de derecho internacional y que Colombia no las podía contrariar porque tenía un imperativo ante el concierto internacional de cumplir con esas normas, porque
2008 2438 del año 2008, de que el acto legislativo iba en contra del convenio 87 y 98, el Estado no ha dado ninguna solución, y por el contrario las entidades han referido que esos convenios son de carácter meramente referencial y que no son de obligatorio cumplimiento, porque las denominan como algo que se llama soft law, derecho suave, y como derecho suave no es oponible al Estado. Pero como les venía diciendo, todas las organizaciones sindicales empezaron esa lucha para conseguir la inaplicación de ese acto legislativo, basados en la notoria contrariedad, o como se dice en el derecho, antinomia, que existía entre el acto legislativo, el artículo 55 de la Constitución, que garantizaba el derecho de negociación colectiva, y esos tratados internacionales. Obviamente esta pelea se cerró de manera definitiva con la sentencia de SBU 555 del año 2014, en la que la Corte Constitucional, como máximo órgano intérprete de la Constitución, determinó que el acto legislativo estaba acorde con esos convenios internacionales, y lo más grave, y que por todos ustedes es conocido, que contrariando lo que había dicho desde 10 años atrás, cuando le había dado carácter totalmente vinculante a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, dijo que esas recomendaciones estaban dentro del margen de apreciación nacional. Ese concepto, que es tan ambiguo y que pertenece al derecho internacional, no lo circunscribió la Corte. La Corte simplemente dijo que eso estaba dentro del marco de apreciación nacional, pero le restó obligatoriedad. Quiere decir que le hizo un llamado a los jueces, les dijo: el acto legislativo está acorde con la Constitución, está acorde con los convenios, no pueden inaplicar el acto legislativo, y es decisión suya si dentro de su real saber y entender usted considera que esas observaciones son obligatorias, pero le dejó a cada juez esa responsabilidad. Con esa sentencia se cerró la posibilidad del reconocimiento y de la lucha de las pensiones en lo que realmente era jurídico y válido. Yo lo he sostenido frente a la Junta y lo he sostenido en todos los ámbitos y los estamentos donde he estado, que la verdadera lucha en el marco de las pensiones estaba dada como inicialmente se dio, y es que el acto legislativo contrariaba esas normas internacionales. Desafortunadamente la Corte Constitucional, haciéndole juego a los poderes estatales y a las grandes empresas que eran las más afectadas con esa sentencia, como Banco de la República, como Ecopetrol, como ETB, pues medieron sus influencias y determinaron una sentencia que, como les digo, contraría todo lo que había dicho la Corte Constitucional en los últimos 10 años, y cerró la posibilidad de que por la vía correcta, por la vía ortodoxa, los trabajadores recuperaran su derecho, porque ese era el camino, era la contrariedad evidente, manifiesta, que había entre el acto legislativo y esos convenios internacionales, la discusión correcta para solucionar el problema de interpretación y reconocer el derecho de los trabajadores. Desafortunadamente, esa que era la puerta grande, la puerta donde todos podrían meterse para reclamar su derecho, no solo las personas que estaban más cercanas a cumplir las condiciones de las convenciones, sino los trabajadores que se seguían vinculando a las empresas y en cuyo seno todavía existían convenciones con cláusula pensional, podían seguir beneficiándose. No. La SBU 555 cerró la puerta y estableció que a partir del 31 de julio del año 2010 nadie se podría pensionar, nadie podía reunir requisitos para pensionarse por convención, porque esa era la fecha límite. En ese marco de limitaciones se empezaron a elaborar teorías alternas para tratar de rescatar, aunque sea a las personas que se vieron más afectadas con el acto legislativo, pues que no son otras que eran las personas que a la fecha de entrada del acto legislativo o a la fecha de vigencia final del acto legislativo, es decir, 31 de julio del año 2010, tenían por lo menos el tiempo de servicios mínimo exigido por todas las convenciones. En ese marco se expidió la sentencia de SBU 241 del año 2015, en la que la Corte Constitucional le hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia las valore con un principio que se llama el principio de favorabilidad. Es un llamado muy tradicionalmente a conciliación colectiva como una norma de derecho,
de que se le apliquen los criterios de derecho por razón de que la ley. Esto es algo demasiado técnico y me demoraría mucho explicarlo acá, pero básicamente la Corte considera que las convenciones son una prueba y son susceptibles de una interpretación como prueba y no como ley, y por lo tanto no es posible aplicarle ese principio de favorabilidad. En esta sentencia, en la sentencia de SU 241 del año 2015, la Corte Constitucional hizo un llamado nuevamente a la Corte Suprema para que cambiara su posición y estableciera que la convención, que es ley entre las partes, porque hace parte del contrato de trabajo, porque rige las relaciones obrero-patronales, pues es una ley especial, es una ley que se da entre el trabajador y entre su empleador, y por lo tanto, si es una norma personalísima porque se da entre un círculo muy cerrado, pues es susceptible de ser interpretada con los criterios de interpretación correspondientes a cualquier norma de derecho. Y en materia de derecho laboral hay algo de rango internacional que se llama el principio tuitivo del derecho del trabajo. Dentro de ese principio tuitivo del derecho del trabajo encontramos tres características, y es que la ley tiene que ser interpretada a favor del trabajador. La Corte, aparte de mencionar que esa interpretación favorable tiene que darse siempre, estableció unas condiciones. La primera es que la favorabilidad no se da en todos los casos. ¿Por qué? Porque la favorabilidad se da cuando hay una duda razonable. Eso quiere decir que si yo tengo un texto que es absolutamente claro, yo no puedo generar una duda razonable, porque estoy alterando el contenido gramatical de la norma. Sin embargo, la Corte va más allá, y para cerrar esa posibilidad de que la interpretación sea razonable o no, invoca otro principio, que es otro principio que debe regir la interpretación de las normas del trabajo, que es el principio pro homine. Y según el principio pro homine, las normas laborales siempre tienen que ser interpretadas a favor de la parte más débil de la relación laboral. Entonces, un principio nos dice que cuando hay duda, interprete a favor del trabajador, y el otro principio dice siempre interprete a favor del trabajador. Entonces, bajo estos dos principios, la Corte Constitucional hace el llamado a la Corte Suprema y le dice: siempre que usted tenga una convención, interprétela como si fuera una ley, y por lo tanto, cualquier interpretación posible siempre trate de darle el sentido que más favorezca al trabajador. Este caso de la SU 241, para contextualizarlos, se trató de un proceso que se surgió por una pensión convencional, caso en el cual un tribunal interpretó que para el cumplimiento de los requisitos de una convención se tenía que cumplir el tiempo de servicio y ser trabajador activo. La Corte Suprema consideró que esa era una interpretación válida del texto de la norma convencional, pero a juicio de la Corte Constitucional no se podían establecer dos interpretaciones: que se requería ser trabajador activo o que no se requería ser trabajador activo. Y como la interpretación que permitía tener el derecho sin ser trabajador activo generaba la pensión, pues tenía que acogerse a esa interpretación. Recogiendo esas posiciones vertidas por la Corte Constitucional, la oficina que yo represento elaboró una teoría que no es una teoría nueva. Lo único que hicimos fue tomar los elementos de la sentencia de SU 241 y actualizar esa discusión que se dio ahí, y es si la convención colectiva tiene que interpretarse como una prueba o como una norma, y si para el surgimiento de las pensiones convencionales la edad y el tiempo de servicio son requisitos de exigibilidad o solo de cumplimiento. Es decir, el derecho nace con el tiempo de servicio y solo se requiere el cumplimiento de la edad para ser exigible el derecho, o si ambos son requisitos de cumplimiento. Esa es una discusión que tiene 40 años, no hay nada nuevo ahí. Lo nuevo fue lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia de SU 241, que esas normas tienen que ser interpretadas con favorabilidad y con el principio pro homine, de suerte tal que siempre que usted interprete o lea una convención que establezca una pensión, si la norma no establece estrictamente que se requiere el cumplimiento de la edad y del tiempo de servicio, usted puede llegar a las dos conclusiones: que se requiere la edad y el tiempo, pero que el tiempo es el elemento que da nacimiento al derecho, es el elemento detonante, y la edad simplemente es una condición para el pago, una mera exigibilidad. Ese marco fue el que
la Junta Seccional de Cali, de Anebre, le pidió un concepto a mi oficina sobre esa sentencia. Nosotros lo emitimos, el concepto le interesó a la Junta Nacional, se expuso ante la Junta Nacional y la Junta Nacional ya de pronto tenía un antecedente de un concepto viejo rendido más o menos en el año 2008 por el doctor José Gregorio Hernández, en el mismo sentido de que las pensiones convencionales podían rescatarse por lo menos, no para todo el mundo, pero sí para las personas que tuvieran los 20 años de servicio, aunque sea el 31 de julio del año 2010. Entonces, con ese nuevo ingrediente de la sentencia SB241, iniciamos los procesos. Se determinó hacer dos pruebas piloto frente a este tipo de procesos y se seleccionó unas personas en unos rangos de tiempo de servicio y de edades que nos abarcaran todo el universo de la población de trabajadores afectados con el acto legislativo de Anebre y que a 31 de julio del año 2010 tenían los 20 años. O sea, esto no fue una selección caprichosa, no, esto se seleccionaron unas personas que pudieran ser representativas para todas las condiciones en las que estaban los trabajadores de Anebre que tenían los 20 años de servicio. Entonces se seleccionaron compañeros que antes del acto legislativo ya tenían los 20 años y que a la fecha no habían completado la edad, o trabajadores que tenían los 20 años de servicios y tenían la edad. Se seleccionaron otro grupo de trabajadores que cumplieron el tiempo de servicio antes del 31 de julio y después de la entrada en vigencia del acto legislativo. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades que se seleccionaron, pero se trató de cubrir todas aquellas variables que dieran lugar con los trabajadores que estaban pendientes del reconocimiento de la pensión, y se seleccionaron dos muestras, 20 trabajadores de Cali y 20 trabajadores de Bogotá. ¿Por qué se hizo de esta manera? En principio porque hicimos un paneo sobre los resultados de los procesos en los diferentes distritos del país y encontramos que la mayoría de los tribunales tenían un criterio un poco cerrado, y que siendo el Tribunal de Bogotá el tribunal más grande del país, había una amplitud de criterios por la diversidad de magistrados que había, y lo mismo pues con la cantidad de juzgados que había diferentes criterios, y eso pues iba a enriquecer el discurso que nosotros íbamos a presentar, en el sentido de que íbamos a tener más fallos y más posibilidades interpretativas, porque lo que nunca se ha negado es que la posición o la teoría que nosotros manejamos es una de muchas posibles, y ahorita cuando termine de exponer esto les voy a contar el sinnúmero de posibilidades y el sinnúmero de teorías que hay frente al tema y de las cuales han tenido resultados diferentes abogados, porque la idea es que hay un marco básico referencial para presentar los procesos. La idea es que quien tenga derecho demande, que si hay una teoría u otra no importa, lo importante es que accione, porque entre más acciones haya, más presión se va a generar. Bueno, volviendo a la causa y lo que les venía diciendo, se hizo el paneo y se encontró que el Tribunal de Bogotá, por su amplitud, podía generar un nicho adecuado de discusión sobre este tema. Y lo mismo sucedió con el Tribunal de Cali, especialmente porque el Tribunal de Cali tiene unas tesis muy avanzadas, tesis que incluso superan a las tesis de la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos fundamentales. Inclusive, hasta el año 2015 el Tribunal de Cali tenía una sala de magistrados que seguían inaplicando el acto legislativo por considerarlo violatorio de los tratados internacionales. Entonces, como se encontró que había una mayor receptividad frente al tema, pues se presentaron las demandas en los dos tribunales, los dos distritos en cabeza de estos dos tribunales. Como resultado de eso, a la fecha hemos obtenido procesos favorables y desfavorables en juzgados y en tribunal. Aquí en Bogotá hemos tenido sentencias desfavorables que en su mayoría se circunscriben en establecer que no aplican el principio de favorabilidad y que la edad tenía que ser cumplida antes del 31 de julio del año 2010 por virtud del acto legislativo. Hay otras más novedosas que han llegado a decir que la pensión convencional de Anebre no existe, porque la cláusula convencional está mal redactada y que ahí no hay una pensión, y van a las pensiones legales de servidores públicos. O sea, las interpretaciones que le han dado los jueces a las demandas que hemos presentado han sido muchísimas, tanto para negar como para conceder. Entonces me tomaría demasiado tiempo explicarles, porque cada juzgado
nos ha expuesto una teoría totalmente diferente, aunque el centro para negar siempre ha sido el acto legislativo. Hemos encontrado tesis muy novedosas como la que les acabo de mencionar, y aún así también hemos encontrado tesis novedosas para conceder. Hemos encontrado jueces que en primera instancia nos han concedido la pensión acogiendo la teoría nuestra, que la convención tiene que ser interpretada de manera favorable, y que esa interpretación favorable determina que el nacimiento del derecho se da con los 20 años de servicio y que la edad simplemente es un requisito de exigibilidad, que sin importar que la edad se cumplió después de esa fecha fatídica, 31 de julio del año 2010, las personas tienen el derecho a la pensión. Hay otros casos, por ejemplo, que establecieron puntualmente en el tema de ANEBRE. Nosotros demandamos por 2 puntos. El primero es la interpretación de la convención, y ANEBRE desde el año 85 tenía un reglamento interno de trabajo que consagraba una pensión reglamentaria, que se supone que también desapareció, y nosotros apuntamos en las demandas a pelear las 2 pensiones, la pensión convencional y el subsidio de la pensión reglamentaria. Entonces hay jueces que han concluido que la pensión convencional feneció el 31 de julio del año 2010, pero que la pensión reglamentaria, como era parte del contrato de trabajo y como fue negociada en otros términos, no podía desaparecer, y que por lo tanto en aplicación de los principios de favorabilidad tenía que reconocerse esa pensión reglamentaria. Aquí hay 2 beneficiarios de esa teoría de la pensión reglamentaria, que no los voy a nombrar para no hacerlos avergonzar, que no, ya me están mirando como raro, entonces no, tranquilo. No, tranquilo, no hay problema. Entonces, como les planteo, las posiciones que se asumen frente a esto, tanto para negar como para conceder, son innumerables y dependen de la interpretación que cada funcionario judicial le da. Aquí en el Tribunal de Bogotá hemos tenido sentencias que han sido negativas, aplicando estrictamente el acto legislativo, pero hemos tenido salvamentos de voto. Salvamento de voto, para el que no lo sabe, los tribunales funcionan por una sala que está integrada por 3 magistrados. Un magistrado elabora la ponencia y los otros 2 avalan esa ponencia. Si hay alguna disidencia en esa ponencia, el magistrado disidente pues hace un salvamento de ese proyecto y no avala la sentencia. La sentencia sale con el voto de 2 magistrados, y el otro magistrado hace un escrito donde explica las razones por las cuales se aparta de esa sentencia. Aquí en Bogotá hemos tenido salvamento de voto reconociendo la teoría nuestra, que la pensión nace con los 20 años de servicio. En Cali igualmente hemos tenido las mismas connotaciones. Hemos tenido procesos a favor, interpretando que la convención solo tiene una disposición unívoca, y es que los requisitos se tienen que completar de manera coetánea. Y hemos tenido interpretaciones diferentes que dicen que la pensión nace con los 20 años de servicio y que la hace una condición de exigibilidad. Esto nos lleva a la sentencia del tribunal. La sentencia del Tribunal de Cali tiene 2 antecedentes conocidos, y es un caso del municipio de Cali y un caso de la beneficencia del Valle. La teoría del Tribunal de Cali no es novedosa. El Tribunal de Bogotá, ya en un caso de una compañera del acueducto, la había reconocido en una sentencia del año 2003. El Tribunal de Bogotá concedió la pensión a una persona que completó los 20 años en el 2009 y la edad la completó en el 2011, y bajo esta misma teoría también reconoció. Lo que pasa es que los casos como el que se están planteando ahora no volvieron a llegar al Tribunal de Bogotá, y por lo tanto el tribunal no volvió a tener pronunciamientos como el que estamos planteando. Desafortunadamente, como el tribunal es tan grande, hay diferentes salas, y los procesos que han salido desfavorables del tribunal, digamos que han sido de las mismas 2 salas, pero en este momento tenemos muchos procesos que están a la espera de que el tribunal los falle, y que están en cabeza de los magistrados que han concedido los procesos que les estoy comentando. Es decir, hay una buena expectativa. Como les decía Denago, aquí no hay garantías de nada, pero hay expectativas posibles sobre el recorrido de que ya hay unos antecedentes favorables. En Cali sí hay unos antecedentes inmediatos, que son 2 sentencias, una del año 2016 y otra de marzo de este mismo año, en casos de pensiones convencionales del municipio de Cali y de la beneficencia del Valle del Cauca. En esos casos
el tribunal consideró que la convención debía interpretarse en el sentido de que la pensión nacía con el cumplimiento de los 20 años de servicios y que la edad era un requisito meramente de exigibilidad. ¿Qué pasa con el proceso que llegó al tribunal y que se falló a favor del compañero de Anebre y por el cual pues estamos aquí haciendo la exposición? El tribunal no solo reiteró su tesis, sino que la refinó, elaboró una sentencia más contundente, más elaborada y más específica frente al caso de Anebre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza sobre 4 pilares interesantes el tribunal. El primero, le hace una interpretación gramatical a la norma y establece que la norma no habla de una concesión de un derecho. La norma de Anebre, el artículo 18 de la recopilación de convenciones, habla que el trabajador que se retire a disfrutar con unas condiciones. Entonces el tribunal llega a una conclusión, y es que después de analizar lo que significa disfrutar, concluye que disfrutar no es equivalente a tener el derecho. Disfrutar es gozar de algo, y por lo tanto establece que la convención no determina las condiciones específicas para tener un derecho, porque habla de disfrutar. Y trayendo la discusión de lo que es el disfrute de una pensión a la teoría tradicional de las pensiones, el disfrute se consigue cuando las personas tienen realmente el devengo de la pensión, cuando la pensión ha entrado en el patrimonio de la persona, cuando lo está cancelándole la entidad el dinero. Entonces lo primero que hace el tribunal es hacer la interpretación de la cláusula y dice: disfrutar no es lo mismo que tener derecho. Disfrutar es cuando se está gozando, pero en los sistemas pensionales hay etapas previas, hay una etapa de nacimiento del derecho y hay otra etapa de disfrute del derecho, que pueden ser coetáneas, sí, pueden ser coetáneas, pero como la convención de Anebre no establecía esa simultaneidad de la condición del disfrute, es decir, la convención de Anebre habla de que para el disfrute hay que tener tiempo y edad, y como el disfrute es la posibilidad del devengo de la pensión, entonces las condiciones no son coetáneas para el reconocimiento del derecho. Luego aborda el tema de cómo nacen las pensiones convencionales y llega al punto de que las pensiones convencionales no nacen por la reunión del tiempo de servicio y la edad, nacen por el cumplimiento del tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque así son negociadas las convenciones colectivas, como le explicaba yo a un compañero anteriormente. Esto es algo que está en el sustrato de la sentencia. Cuando usted va a negociar colectivamente y usted fija un valor de la pensión con edad y tiempo de servicio, esas cláusulas son recauche de pensiones que vienen desde los años 70, desde los años 80. La cláusula convencional de Anebre viene desde el año 73, invariable. Yo no creo que en el año 73, cuando la organización se sentó a negociar con el banco le dijo: no, espere, yo hago un cálculo actuarial. Yo creo que en el 73 nadie hablaba de cálculos actuariales, nadie hablaba de reservas pensionales. Eso nació con la ley 100. Entonces, si las pensiones se negocian bajo una condición que no implica una reserva actuarial, que no implica un cálculo del factor edad, ¿por qué exigir edad para el reconocimiento de la pensión? Volviendo a la sentencia, el tribunal dice: el disfrute es de edad y tiempo, pero el derecho nace con el cumplimiento de los 20 años de servicio. Adicionalmente, porque las convenciones tienen que ser susceptibles como ley entre las partes de la aplicación del principio de favorabilidad y de la aplicación del principio pro homine, y del resultado de ese tamizaje con esos principios, pues si tenemos dos interpretaciones tenemos que acoger la más favorable. ¿Y cuál es la más favorable? La que le da el derecho al trabajador. Finalmente el tribunal hace otro apunte que es interesante, y es que dice que el acto legislativo establece unas condiciones que no son aplicables a las condiciones pensionales, porque si la finalidad del acto legislativo es la protección financiera del sistema, las pensiones convencionales no pertenecen al sistema, y si las empresas tienen fondos para costear esas pensiones, pues no le generan una afectación al sistema, y por lo tanto no se le puede aplicar ese fundamento de protección de estabilidad financiera del sistema a las pensiones convencionales,
porque son sistemas diferentes, son sistemas complementarios. Las pensiones convencionales pertenecen a un sistema complementario de pensiones que en el ámbito internacional se siguen reconociendo. ¿Por qué? Porque son dos aristas totalmente diferentes. Inclusive si uno revisa la literatura internacional se da cuenta que la reducción de las pensiones legales, que es el fenómeno mundial actual después de la crisis del 2008, ha conllevado a que las pensiones complementarias vayan en incremento. Solo que aquí, como empecé la charla, nos echaron una mentira. Entonces, las pensiones convencionales son pensiones complementarias, son un sistema complementario que siguen vigente en el mundo y que están ganando mayor fuerza hoy en día, que las pensiones legales están saliendo sobre una base de un 45% del IBL en países como España y Portugal. Entonces el tribunal dice, a nivel internacional las pensiones son complementarias. Esa pensión es complementaria, y si esa pensión es de un sistema complementario, no me pueden aplicar las condiciones de protección del sistema que contiene el acto legislativo, porque es que el acto legislativo, el fundamento del acto legislativo es proteger los recursos escasos del sistema. Pero si el sistema tiene otro fondo, porque es que es un sistema paralelo, ¿por qué va a afectar al sistema general de pensiones que las entidades como el Banco de la República, como Ecopetrol, como Antelca, como ISA, como ISAGEN, tengan un fondo lo suficientemente robusto para cubrir el pago de esas pensiones? Entonces, no generan afectación del contenido final del acto legislativo, el reconocimiento de las pensiones convencionales. Y la puntada final, la cereza en el pastel, la da tomando los elementos de la sentencia SU 555 y dice: señora Corte Constitucional, usted nos dijo que había un margen de apreciación nacional. Ese margen de apreciación que el tribunal denomina como mal llamado margen de apreciación nacional, porque lo emplea mal, porque en la teoría internacional se aplica de otra manera, es una cuestión muy sencilla, y es la posibilidad que tienen los jueces de cada país de aplicar o inaplicar algunas normas de derecho internacional que no son de contenido obligatorio. Entonces el tribunal dice, es que hay un mal llamado margen de apreciación porque es que frente a ese contenido de esas recomendaciones siempre han sido obligatorias, y la Corte ha dicho que son obligatorias. ¿Por qué vamos a decir ahora que no son obligatorias? Entonces, por eso hay una mala aplicación del concepto del margen de apreciación nacional. Sin embargo, el tribunal dice, aplico ese concepto que me dijeron que era margen de apreciación nacional, y resumo: hay recomendación, hay observación del año 2008, hay observación del año 2015 y hay recomendación del año 2016, que es la recomendación 2958, que tiene nombre, título y vestido propio. La del 2016, que es la recomendación de Ecopetrol. La Comité de Libertad Sindical le dice al Estado colombiano: no es comprensible que usted tenga entidades públicas, usted Estado tenga entidades públicas que como Ecopetrol tienen un fondo que puede pagar las pensiones de los que están pensionados, de los que perdieron el derecho a la pensión y de los que están trabajando y no pague. A esas personas no le puedo aplicar ese acto legislativo, porque es que yo hoy ya analicé su acto legislativo. En principio le dije, ese acto legislativo está en contra de los convenios que usted suscribió conmigo. Por favor, llame a las fuerzas vivas de la sociedad y modifíquelo. No lo hizo. 7 años después, en el 2015, le dicen: venga, a las personas que se vieron más afectadas con ese cambio constitucional que usted hizo, es decir, a las personas que tenían los requisitos de tiempo de servicio, y lo dice, tiempo de servicio, al año 2010, respétenles el derecho, porque ya habían reunido la condición para hacerse con esa pensión. Entonces, por favor, si no va a modificar ese acto legislativo, entonces mire la manera de que las personas que se vieron afectadas y tenían la densidad de semanas de cotización o el tiempo de servicio, pues no se vean nugatorio su derecho. Y en la recomendación del año 2006, la recomendación 2958 del año 2016, que es de noviembre, le dice al Estado: mire, entidades como Ecopetrol, que tienen un fondo de suficiente calado para pagar pensiones,
no pueden ampararse en el acto legislativo para negar pensiones. Si la plata está ahí, pues paguen, porque no tienen fundamento, no comparten el fundamento del acto legislativo. El fundamento del acto legislativo es uno, y es este: que no se afecte el sistema para proteger a toda la población colombiana, y en virtud de una falsa solidaridad, pues protejamos los recursos. Esos recursos se protegen a través de unos sistemas especiales de protección de la inversión y del ahorro pensional. No se protegen a través de la limitación de derechos, y más en el caso de entidades como Banco de la República, como ETB, que tenían el dinero para pagar las pensiones. Entonces dicen, yo tomo ese margen volviendo a lo que dijo el tribunal, yo tomo ese margen de apreciación nacional, y para mí las recomendaciones son aplicables, y si yo aplico todas las recomendaciones, mínimamente usted, Banco de la República, reconozca el derecho a este señor que antes del acto legislativo tenía 20 años de servicio, y por lo tanto yo le aplico el mismo acto legislativo. Para mí la pensión nació antes de la vigencia del acto legislativo, porque solo se necesitaba el tiempo de servicio, y por lo tanto el acto legislativo no lo puede afectar, porque el mismo acto legislativo dice que se respetarán los derechos adquiridos. Y bajo esa condición, aplicando el principio de favorabilidad, principio pro domine, interpretando gramaticalmente el texto específico de la Convención de Hanebre, y con ese concepto del margen de apreciación nacional, dio aplicación a las recomendaciones y observaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en aplicación de recomendaciones y observaciones de la OIT. Concluyó que el compañero del Banco de la República tenía derecho a la pensión, porque su pensión nació cuando completó 20 años de servicio. Su exigibilidad se da cuando después del cumplimiento de la edad y retiro de la entidad, y el acto legislativo no lo puede afectar, porque su derecho nació con antelación a la vigencia de ese acto legislativo. Y en esto sintetizo el pronunciamiento del Tribunal de Cali. Lo interesante del tribunal es que recopila todas las posiciones que han rondado por mucho tiempo y que han servido de trampolín para que los abogados luchemos y tratemos de sacar adelante todas las posibilidades y todas las teorías jurídicas convencionales. Él sintetizó esto y lo expuso de la mejor manera posible. Hay más procesos de esta naturaleza, no solo de las entidades que conforman el grupo del acto legislativo. Hay entidades pequeñas que han promovido las demandas y están por salir, y hay gente del tribunal que me dijo: esa sentencia es mala, las que vienen van a ser mejores, van a ser más pulidas, mejor logradas. ¿A qué voy? A que lo que estamos viendo es que de todas las teorías que se han formulado, los tribunales y los juzgados están recibiendo esta posibilidad de que se rescaten los derechos pensionales de las personas que tenían los 20 años máximo hasta el 31 de julio del año 2010. Y esta es una posibilidad buena, es una posibilidad que da un margen de discusión, y que ante todo, y este es el centro de lo que yo he hecho, evito pelear con el acto legislativo. ¿Por qué? Porque desde el 2014 esto quedó zanjado, el acto legislativo está vigente. Dentro del marco de la institucionalidad nacional, el acto legislativo está vigente, es aplicable, es acorde con todas las reglas de derecho internacional. Esa es la visión institucional del Estado colombiano. Entonces, si yo emprendo una pelea para recuperar unas pensiones, yo no puedo emprender una tarea quijotesca de ir a pelear con el molino del Estado, cuando ya todos los estamentos del Estado dijeron: eso es válido. Yo lo que tengo que buscar son posiciones alternas, hacer un salvamento de las personas que tenían esas condiciones más próximas y que en verdad se vieron más afectados. En estas reuniones hay mucha gente que me dice: bueno, ¿y qué pasa con nosotros los que estamos en la cola, los que no tenemos esas condiciones? No es que queden a la deriva, sin embargo estamos tratando de rescatar la mayor cantidad de personas de ese naufragio que se llama acto legislativo. ¿Para qué? Para empezar a hacer presión. Si no empezamos con las personas más afectadas
y tratamos de meterlos a todos en el mismo costal, vamos a tener el mismo resultado que tuvimos con la sentencia SU 555, y es que se le negó a todos la posibilidad. Ahora, esa es una herramienta de trabajo que tenemos que reconocer, esa es una pared que nos pusieron de presente. Ya aquí en Colombia no la podemos flanquear, toca aceptarla por ahora. La posición que yo siempre les presenté a Nebre y que aceptaron fue esa: vamos a salvar a la gente que se vio más afectada, y esa es la estrategia, porque las estrategias de Anebre son de largo aliento. Entonces, y no solo las de Anebre, sino las de otras organizaciones sindicales. Eso implica que para este grupo de personas generamos esta teoría, y ya dentro del marco internacional es que se están cursando, se están dirigiendo el resto de las acciones internacionales frente a la OIT y frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con miras a que esto llegue a un proceso ante la Comisión Interamericana. Hay gente que dice, no, es que lo de la OIT no funcionó, entonces dejemos eso así. No, resulta que hay muchos mecanismos coercitivos que tiene la OIT que no se han empleado. Por ejemplo, el Estado colombiano no ha dado respuesta a la observación del año 2015. Los sindicatos tienen que organizarse para exigirle al Estado colombiano que le responda a la OIT. La OIT le preguntó a Colombia, ¿usted qué va a hacer con estas personas, con ustedes, con las personas de 20 años de servicio antes del 2010? Dígame qué va a hacer. ¿Les va a respetar el derecho? ¿O va a seguir imponiendo un sofisma de distracción que está en ese acto legislativo que dice que de estabilidad financiera, cuando eso no es cierto? Entonces, el Estado tiene que responderle a la OIT, y hay mecanismos de coerción. Hay entidades como la USO que se han enfocado muchísimo en el tema OIT y que están pendientes de que se cursen todas estas etapas. Desafortunadamente, las etapas ante los estamentos internacionales tienen un curso muy lento. Entonces, la estrategia directa de lo que se está haciendo ahora con Anebre es rescatar a las personas con 20 años de servicios aplicando la teoría que ya les acabo de comentar y que ha empezado a tener calado en los jueces y en los tribunales. ¿Que es una pequeña luz? Sí. ¿Que no garantiza que todo va a seguir saliendo así? No. Esto sigue. El Banco de la República le presentó recurso extraordinario de casación al proceso. Tenemos que seguir dando la pelea en la Corte. Los procesos que hemos perdido aquí en Bogotá de los compañeros de Anebre también están en la Corte. También hay que seguir dando la pelea. Las posibilidades que tome la Corte frente a este tema son infinitas. Entonces me preguntarán, porque sé que van a decir, bueno, ¿qué puede pasar con la Corte? Y yo les digo del estado actual del arte, de lo que hace la Corte Suprema con este tipo de procesos. La Corte puede llegar y puede decir que en el caso de Anebre interpretó que la convención no da una segunda visión y que las pensiones nacen con tiempo y edad y que no hay más posibilidades, y nadie en Anebre que no ha completado la edad antes del 2010 tiene derecho a reclamar. Ese es el extremo. La Corte le negó a todo el mundo, y entonces ya los juzgados le van a negar a todo el mundo, y hasta ahí llegó la discusión. Hay otro extremo, que la Corte diga que va a cambiar su posición y que va a aplicar favorabilidad, y que por favorabilidad la pensión tiene su nacimiento con los 20 años de servicio, y todos los trabajadores de Anebre que están en esas condiciones pues van a tener esa posibilidad de poderse pensionar habiendo completado esa condición de los 20 años antes del 31 de julio del 2010. O en un degradé puede tomar otra posición y puede decir, no, es que para mí ese derecho solo se concretó para las personas que tenían los 20 años de servicio antes de la entrada al acto legislativo. Esas personas sí tenían un derecho adquirido, los otros no. Y por lo tanto, a partir del acto legislativo tenían que cumplir los dos requisitos. Entonces, solo quienes hayan completado los 20 años de servicio antes del 31 de julio del 2010 tienen el derecho a la pensión convencional. O pueden llegar a decir, como lo ha hecho, que los tribunales que interpretaron que el derecho nacía con edad y tiempo tienen la razón, y los tribunales que interpretaron que nacía solo con el tiempo de servicio también tienen la razón,
porque todas son interpretaciones razonables y la Corte no se mete sobre la interpretación favorable de las cláusulas convencionales, sino sobre la posibilidad de la irrazonabilidad, porque es una prueba y como prueba tiene que ser interpretada de manera razonable. Es decir, que va a avalar al que negó y va a avalar al que concedió. Eso ha pasado. Eso ha pasado con unos procesos del Tribunal de Cali de hace muchos años, en los que había una cláusula convencional que tenía muchas interpretaciones y el tribunal se dividió. Y el tribunal, una parte del tribunal dijo: yo reliquido pensiones de esta manera, a favor, y la otra dijo: no, yo considero que no hay posibilidad de reliquidar. Todos esos procesos llegaron a casación y en todos los casos la Corte dijo lo mismo, todos interpretaron bien porque es razonable. Entonces es un ámbito que está dentro de unas posibilidades muy abiertas. Sin embargo, aún obteniendo una sentencia en la que avale al tribunal que negó y en la que avale al tribunal que concedió, nos deja un marco, y es que hay muchos jueces que tienen temor de condenar a pensiones después del acto legislativo. Entonces, si aprueban una sentencia a favor, pues los jueces se pueden ir por ese camino y pueden seguir ese derrotero. Es decir, que aún con esa tesis, digamos que aún manteniéndose el estado del arte, conseguiríamos que una sentencia concediendo sea avalada por la Corte y que sirva de referente para que otros jueces sigan reconociéndola, y ya no estaríamos entonces en presencia de islas de posibilidades de tener éxito en Cali y en algunas partes en Bogotá, sino que en el resto de los tribunales pues cabe la posibilidad de que se conceda porque es una interpretación favorable. Entonces eso de todas maneras abriría el marco. Lo importante que es, lo importante es que la interpretación del Tribunal de Cali no es una interpretación de la cláusula convencional que riña con el acto legislativo, que riña con la sentencia de SEU 555, no. La sentencia nace de una interpretación de la cláusula y de la cláusula emana la respuesta. Por eso lo primero que hace el tribunal es decir: ¿qué dice esa norma? Habla de disfrute. ¿Qué es disfrute? Disfrute es que esté en el bolsillo de cada uno. Entonces, si está hablando del disfrute, las condiciones son válidas para el disfrute, pero no para el nacimiento. A ver, yo interpreto, no. Aquí lo que yo interpreto es que la pensión nace con 20 años y que el disfrute depende de la edad, y así lo interpretó, pero como lo interpretó el texto, es una interpretación totalmente razonable, y la Corte no casaría porque es una interpretación razonable. Lo valioso de la posición del tribunal es que no llegó a reñir con el acto legislativo, no generó una interpretación disonante, sino que de la misma cláusula extrajo la solución y lo matizó con el resto de los elementos que les vengo comentando. En todo caso, y conociendo la posición actual de la Corte, si la Corte no cambia su posición, podría uno esperar, como dicen los americanos, que ¿qué es el derecho? El derecho es lo que han dicho los jueces. Entonces podríamos esperar que el derecho en este caso sea lo que ya dijo la Corte, y si la Corte ha dicho que cuando hay varias interpretaciones él no va a ser árbitro. Imagínense que lo que dice la Corte: yo como juez no voy a decir cuál es la interpretación razonable, son válidas todas, porque la convención es una prueba. Entonces, tenemos dos opciones: que la Corte mantenga su posición y obtendríamos sentencias favorables. Desafortunadamente, para aquellos que perdieron, pues la Corte mantendría esa posición, pero para los que ganaron se mantendría esa posibilidad y nos daría lugar a que se multiplique el efecto de estos fallos de la Corte. Por eso es que hay muchas entidades que con fallos de esta naturaleza no llevan a casación, porque al llevar usted a casación la solución se da por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, y hay muchos jueces que son tímidos y que al ver una disposición de la Corte dicen no. Si la Corte dice que puede ser cualquiera de las dos, yo voy a conceder y no tengo ningún problema. Entonces esa es una estrategia que tienen que cuidar mucho las entidades, porque todo eso se les puede devolver en el futuro. Tratar de tumbar las pensiones convencionales cuando fueron haciendo una interpretación racional puede conllevar a que la interpretación racional se adopte como una posición válida y que los demás jueces la sigan aplicando, y en todo caso va a generar este efecto. Si la Corte avala al que negó y la Corte avala al que concedió, pues uno puede decir: hombre, yo sigo la pelea,
porque aquí hay violación del principio de igualdad y me voy para la tutela, Corte Constitucional y seguimos. Porque lo que yo le he dicho a la gente es, no importa usted la teoría que tenga, no importa usted el marco en el que quiera dar la pelea, dé la pelea. Que no esté a los 62 los señores, a los 57 las damas, diciendo, me retiré, tengo pensión de jubilación legal, devengo el 57% de lo que devengaba antes, y si hubiera demandado, ¿qué hubiera pasado? Entonces, la idea es que las organizaciones tomen unas determinaciones frente a lo que deben hacer y presenten las acciones, porque solo así se va a generar una presión para llegar a conseguir algo positivo. Miren, les voy a contar una incidencia que me pareció muy positiva. En este momento se está desarrollando un concurso para jueces y magistrados. El concurso para jueces y magistrados es quizás el concurso más objetivo y más difícil que hay en materia de ingreso a la carrera pública. Aquí ese concurso demora cerca de 4 años y está compuesto por una serie de fases complejísimas. La primera, una fase normal a todos los concursos, que es una prueba de conocimiento. Y la segunda, otra fase que fácilmente podría asimilarse a tortura, se llama el curso concurso. El curso concurso es una especialización que dura 1 año de clases cada 3 semanas, en la que todas las personas que pasaron el examen de conocimiento tienen que ir a hacer una especialización tal cual, donde se es calificado, donde se evalúan los módulos y donde al final se le da una nota que puntúa para la calificación final, dentro de la sumatoria de todos los factores de calificación. ¿Ves? Esto es un ejercicio de aguante. Entonces, la persona que quiere ser juez en propiedad tiene que ganar el concurso, pasar el curso concurso. Eso quiere decir que tiene que trabajar y tiene que hacer esa especialización que está hecha para que usted se aburra, se canse. En el marco del curso concurso actual dirigido a jueces y magistrados, todos los discentes del país, todos los formadores de los jueces y magistrados del área laboral dieron el área de norma internacional. Y resulta que toda la discusión del marco de norma internacional tenía que ver con pensiones convencionales. Y toda la discusión y todas las evaluaciones que se hicieron para aprobar ese módulo tenían que ver con los 3 fallos del Tribunal de Cali. O sea, que los futuros jueces de la República están siendo formados en la interpretación de las convenciones colectivas a la luz de los principios de favorabilidad, de